Chan, chan, chan. Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver cuál es el concepto de microbiología y después veremos cuál es el concepto de la definición de microorganismo y daremos un breve repaso a su clasificación, que es un tanto compleja. Bueno, vamos allá. Microbiología. A mí me gusta definir la microbiología como la ciencia que estudia los microbios. Si os fijáis en la palabra, veréis que eso es lo que dice. La ciencia que estudia los microorganismos, mal llamados microbios. Bueno, esta ciencia que parte desde la invención del microscopio, tiene además en común los métodos de estudio, los métodos de trabajo, que la diferencian de otras disciplinas que se enmarcan dentro de la biología o de las ciencias de la salud. Ahora vamos a ver qué entendemos por microorganismo. Mirad, el concepto de microorganismo que podéis ver aquí, ¿vale? Podría ser algo así. He hecho una definición lo más completa posible, pero podría ser un poquito más sencilla. Son un grupo diverso, ¿vale? No tienen un parentesco único y es muy complejo. ¿En común qué tienen? Bueno, pues tamaño microscópico, ¿vale? Y ya sabéis que los seres unicelulares pueden llevar a cabo todas sus funciones vitales con una única célula, ¿vale? O en algún caso agrupaciones simples, lo que llamamos colonias, pero solo casi que como excepción. Y otra característica de los microorganismos es su ubicuidad. Se encuentran en todos los ambientes del planeta. Desde las más profundidades del océano hasta los sitios más inhóspitos como salinas, ambientes volcánicos, en todas partes. Bueno, y si son un grupo muy heterogéneo, pues la clasificación tiene que reflejarlo, tiene que ser compleja. Para empezar, dividimos en dos grandes grupos: los que tienen una estructura celular y los que tienen una estructura acelular. ¿Qué son los que tienen una estructura o cuáles son los que tienen estructura celular? Bueno, pues aunque no sean exactamente seres vivos, sí que se enmarcan dentro de la microbiología. Serían los virus, por una parte, y seres más simples todavía como los viroides o los priones, ¿vale? Dedicaremos un tema entero y su vídeo correspondiente a este grupo, ¿vale? Vamos a ver el resto. Seres celulares. Este vídeo no tiene error, por lo menos intencionado, ¿eh? Bueno, tenemos por una parte los que tienen una estructura celular procariota, tipo procariota, la división procariota. Y dentro de esto tenemos un pequeño jaleo, ¿vale? Mirad, serían el reino Monera. El reino Monera incluye a todas las procariotas, ¿de acuerdo? Y las procariotas a veces se les denomina bacterias, ¿vale? Pero esa definición de bacterias o ese nombre de bacterias, ¿vale?, lleva un tiempo en revisión, porque en las últimas décadas hemos descubierto que dentro de ese grupo hay distintos filos, distintos orígenes, ¿vale? Es verdad que todas tienen en común la ausencia de núcleo y de membranas internas, pero a partir de ahí hay una gran diversidad. Mirad, se descubrieron hace no demasiadas décadas unas procariotas que llamamos hoy en día arqueas, ¿vale?, que se diferencian del resto de bacterias. En un principio se les llamó arqueobacterias porque pensaban algunos investigadores que eran las más antiguas en origen. Esto hoy en día está todavía por verificar, ¿no? Hay discusión.
Y entonces, si ellas eran las arqueobacterias, pues las otras se llamaban eubacterias, las auténticas bacterias. Hoy en día esto está cada vez más en desuso y le llamamos simplemente arqueas y bacterias. Esto, claro, nos lleva a una confusión, porque por bacteria también entendemos a veces a todo el grupo, ¿vale? Todo el reino monera podemos decir bacterias y bueno, nos entenderíamos, pero si estamos hablando de clasificación hay que diferenciar entre arqueas y bacterias, ¿de acuerdo? Bueno, las arqueas son más interesantes desde un punto de vista metabólico, ¿vale? Porque, bueno, viven en ambientes muy extremos, como medios hipersalinos, sitios con temperaturas muy extremas, manantiales de agua caliente, volcánicos, ¿vale? Las arqueobacterias producen metano en ambientes anaerobios, ¿vale? En ambientes muy duros para la vida, ¿de acuerdo? Además, las arqueas tienen en común que nunca en su pared celular hay peptidoglicano, nunca hay mureína, que eso es muy típico del resto del grupo, ¿vale? Bueno, y dentro de las bacterias tenemos 3 grandes grupos, ¿vale? Las gram positiva, gram negativa y micoplasmas. Mira, que lo de gram positivo, gram negativo hace referencia a una técnica de tinción, que inventó un investigador llamado Gram, ¿vale? Y bueno, si con ese tinte se teñía, les llamaba gram positivas. Si no se tiñen, gram negativas, ¿vale? Realmente las gram positivas sí que son un grupo de verdad, ¿vale? Las gram positivas, perdón, son un grupo muy variado. Las gram negativas son un grupo muy variado, con muchos grupos en su interior que no tienen un parentesco único, ¿vale? En cambio, las gram positivas sí. Pero bueno, para nuestro nivel las diferenciamos entre gram negativas y gram positiva, ¿vale? En la gram negativa vamos a encontrar un poco de todo, desde algas, desde bacterias fotosintéticas como las cianobacterias, ¿vale? O bacterias con organismos quimiolitotrofos, ¿vale? Otras con quimioterótrofos, ¿vale? Tenemos un poco de todo, ¿vale? En las gram positivas, ¿vale? El metabolismo siempre es quimioterótrofo, ¿vale? O como tenéis en los apuntes, quimiorganotrófo, ¿vale? Y algunas de ellas producen endosporas, una característica, ¿vale? Bueno, la diferencia para que se tiña o no se tiña su pared depende de su estructura, pero en el tema de procariotas, que es el siguiente tema, ahí veremos con detalle los 2 tipos de pared. Hoy no nos detenemos ahí. Bueno, y por último, ¿qué nos queda? Nos quedan los micoplasmas, ¿vale? Los micoplasmas carecen de pared, por lo tanto no pueden ser ni positivas ni negativas, ¿no? Son muy pequeñas y suelen ser parásitos, son todas parásitos obligadas, necesitan parasitar células eucariotas, por eso originan en muchos casos enfermedades. Bueno, y seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos la división eucariota, ¿vale? Dentro de los eucariotas, ¿cuáles son microscópicos? Bueno, pues tenemos 2 grandes grupos, los protistas, ¿vale? Y los hongos. Vamos a ver los protistas, o protoctistas también sería el reino. No todo el reino es microscópico, ¿vale? Solo nos interesa aquí los protozoos, las algas microscópicas y un grupo que llamamos hongos mucosos, pero ya os adelanto que no son hongos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir de los protozoos? Bueno, porque son seres unicelulares o como mucho colonias, ¿vale? Células animales, ¿vale? Quimioterótrofas, y tienen diversos grupos. Muchos son móviles, unos con flagelos, otros con pseudópodos, ¿de acuerdo? Bueno, forman parte, porque muchos son acuáticos, del zooplancton, ¿vale? Las algas microscópicas, ¿qué son? Bueno, incluimos aquí todas las células, seres unicelulares o coloniales que tienen cloroplastos y por lo tanto hacen la fotosíntesis, son fotoautótrofos, ¿vale? Y son muy variados, hay algunas que se mueven con flagelos,
otras no se mueven, tienen incluso un caparazón de silicio, como las diatomeas, ¿vale? Unas tienen pared de celulosa, otras de quitina, incluso otras no tienen pared, ¿vale? Son un grupo muy variado. Y por último, los hongos mucosos, ¿vale? Son quimioterótrofos, tienen ciclos de vida muy complejos, ¿vale? Alternan fases unicelulares flageladas, otros ameboides, otros plasmodios, como algo parecido a lo que tienen los hongos. En algunos forman esporas. Bueno, son unos hongos, unos seres muy curiosos, ¿no? Y por último, los hongos verdaderos, ¿vale? En principio, todos los hongos tienen una estructura microscópica. Lo que pasa es que algunos los conocemos más porque forman las setas, su cuerpo fructífero. Y claro, las setas son macroscópicas, entonces choca un poco meterlos dentro de los microorganismos. La verdad es que nos centramos más, cuando estudiamos los hongos en microbiología, en dos tipos que son microscópicos siempre, ¿no? Que son los unicelulares, con las levaduras, ¿vale? Y los hongos filamentosos, que son lo que llamamos mohos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir de los hongos? Bueno, son quimioterótrofos, casi siempre son saprófitos, es decir, se alimentan de materia orgánica que hay en el suelo, que hay en el agua, ¿vale? En ese sentido juegan un papel muy importante en la descomposición, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su estructura? ¿Vale? Pues forman muchas veces, los que son filamentosos, forman lo que llamamos un micelo vegetativo, una serie de unos filamentos que llamamos hifas, una célula detrás de otra, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, bueno, pues también algunas de esas hifas son las que producen las esporas, sería el micelio reproductor. ¿Vale? En cuanto a la reproducción, que es muy compleja, con reproducción sexual y asexual, no hace falta que nos metamos, simplemente saber que tienen esa posibilidad de reproducirse tanto sexualmente como asexualmente. Bueno, y con esto damos un vistazo a lo que es el concepto y la clasificación de los microorganismos, que como veis es muy, muy heterogénea. Bueno chicos, hasta el siguiente vídeo.